La neurociencia estudia cómo la interacción de las diferentes partes del sistema nervioso y cerebral influyen en la conducta humana. El neuromarketing político es una nueva faceta que estudia cómo las diversas funciones del cerebro y del inconsciente determinan las decisiones de los votantes, de los ciudadanos y de los políticos. Hoy en Periférico 1313, Ricardo Perret, experto en neurociencia aplicada a la política. ¿Es el neuromarketing político una herramienta para que la voluntad del político domine a la del ciudadano? Bueno, en realidad, históricamente el político ha tratado de, pues sí, entender mejor al votante. Todo votante es un ser humano. Y hoy el neuromarketing político en lo que te ayuda mucho es a entender con mayor profundidad, sobre todo, al votante. Y cuando hablo de mayor profundidad, hablo de no solamente entender la parte consciente, la parte racional, sino la parte inconsciente, que es realmente el motor de las decisiones de los seres humanos, ¿no? Y en muchas ocasiones sucede que una persona dice que va a hacer una cosa y termina haciendo otra cosa. Y es exactamente como sucede con las mujeres o como los hombres. Tú le preguntas a una mujer por qué eres fanática de los zapatos y no tiene la menor idea por qué es fanática de los zapatos. Es una acción totalmente dominada por su inconsciente, ¿no? Y sucede exactamente lo mismo con el votante. Toma muchas decisiones motivadas por su inconsciente. Una de las grandes ventajas del neuromarketing o aplicar el neuromarketing a la parte política es entender también esos motivadores inconscientes para el voto. A ver, los políticos necesitan entender al ciudadano. Sí. ¿Qué quiere el ciudadano? En lugar de estar viendo por qué el cerebro dijo verde o rojo, ¿no es más importante que el político persuada y jale a la sociedad hacia un bien común? Lo que pasa es que es más importante, todos pueden querer un chocolate, pero el tema es cómo escenifico el chocolate para que atraiga más tu atención, provoque más emociones positivas, genere más impulso y siembre significados positivos en tu memoria de largo plazo. Nuevamente, con los votantes exactamente lo mismo. La oferta política es muy similar. El tema es cómo escenificamos esas ofertas políticas. Empleo, pero ¿con qué palabras? ¿Con qué escenario? ¿En qué momento hablo del empleo? Hablo de educación, pero ¿cómo? Dentro de una escuela, con unos maestros, con unos niños. Yo me pongo a hacer la tarea con unos niños como padre de familia. El escenario es mucho más importante que el elemento que estoy ofreciendo. Y eso sucede en un servicio, en un producto y con un candidato. Desde el punto de vista, digamos, de la ética, se ha criticado mucho incluso a la publicidad comercial, pero también a la política, de que más de que un esfuerzo de convencimiento es básicamente de manipulación a través del subconsciente. En este caso, o sea, el uso del subconsciente para poder hacer una campaña que lleve al elector a hacer lo que tú quieres, que en términos publicitarios está aceptado, digamos, pero me recuerda un poco lo que se ha dicho sobre la propaganda subliminal, es decir, ni siquiera el espectador está viendo cómo se está manejando ideas que se meten a su subconsciente y eventualmente hace cosas de las que ni siquiera se dio cuenta. Muy importante tu pregunta y muy válida. Nada de lo que se hace en términos políticos o de campañas, actualmente incluso de productos y servicios, es subliminal porque lo estás viendo. No hay nada debajo de lo que tú alcanzas a ver. Lo que tú no alcanzas a ver es cómo tu cerebro está interpretando los significados o asociaciones de lo que estás viendo. Les doy más detalles. El neuromarketing estudia los procesos cerebrales para explicar la conducta y la toma de decisiones de las personas. En su dimensión política, el neuromarketing busca entender el cerebro de los ciudadanos en relación con el proceso de toma de decisiones de carácter electoral para después persuadirlo. El candidato es un producto, a grado tal que algunos sostienen que las elecciones son en realidad batallas de empresas de consultoría en comunicación política. Tome nota, en Estados Unidos, por ejemplo, en 9 de cada 10 ocasiones, el candidato con mayores recursos económicos gana la elección. Ricardo, los políticos toman decisiones que afectan la vida de las personas. ¿Es ético hacer neuromarketing y convertirlos en un producto? Los políticos siempre han tratado de influir en la percepción de los votantes. Y hablar de la percepción es un tema muy interesante. O sea, la percepción mata la realidad. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que perciben los votantes de los candidatos. A la hora de hacer sus ofrecimientos, pues obviamente tienen que revestir y escenificar de la mejor manera
estas promesas para que la percepción sea más positiva. Ahora, el tema es cómo hacemos para entrar en el inconsciente de un votante, que al final de cuentas un votante es un ser humano. Una de las metodologías que utilizamos es tratar de conocer su programación inconsciente, una programación inconsciente colectiva alrededor de un tema en cuestión. Entonces, lo que hacemos es literalmente una serie de exploraciones del inconsciente en grupos de 6 o 7 personas en un estilo de regresión. Vamos a su niñez, vamos a su adolescencia, vamos a su juventud y empezamos a ver cómo se construyó la idea del político arquetípico ideal en su mente inconsciente y encontramos patrones colectivos. Y eso lo tratamos de derivar a revestir o a significar a un candidato que quiere percibirse como ese arquetipo ideal. En primer lugar. En segundo, ¿cuáles son los patrones típicos que has encontrado en tus experimentos? Pues mira, hay todo un arquetipo muy interesante del papá, ¿no? Hay una ausencia o un dolor emocional en muchos votantes que tienen desde niños alrededor del papá y quieren tener una figura de papá. Hay otro elemento que es el Moisés, o es el sanador, o es el salvador de la tierra prometida, el que te va a llevar a una tierra prometida. Otro es el gran proveedor. Es la persona que, Vicente Fox, por ejemplo, era un gran proveedor, porque él había construido una gran proveeduría y llegó a tratar de darle a los que menos tenían. Entonces, tenemos varias figuras, ¿no? Otra figura es la del guerrero, la que él encarna a un líder en la lucha, triunfador, que inspira y motiva a los demás, ¿no? Pero a ver, una pregunta también metodológica. Si se está trabajando con el subconsciente de las personas, ¿cómo puedes generalizar? Porque a lo mejor puedes descubrir cómo está el subconsciente de la gente con la que trabajas directamente, pero ¿cómo lo haces eso general para hacer una estrategia? Estudiamos normalmente amplia. 12 ciudades. Estudiamos 4 grandes, 4 medianas, 4 chicas y de ahí obtenemos los patrones que se encuentran. Tú tienes como político muy pocas oportunidades para lanzar mensajes uno a uno. Tus mensajes normalmente son masivos, por ende tenemos que considerar los grandes símbolos o los grandes elementos arquetípicos en la colectividad. Y asumen que lo que encuentran en esas muestras se replica hacia los demás. Los demás lo comparten. Así es. Hay otra metodología que utilizamos y es jugar con legos. Cuando tú pones a una persona, un adulto de 60 y tantos años, ejecutivo, etcétera, a jugar con legos y lo pones a construir el país ideal, el candidato ideal, la campaña ideal, el equipo de campaña ideal, ellos empiezan a construir no solamente con su consciente, sino con su inconsciente y empiezan a verbalizar elementos que ni ellos mismos habían tomado en cuenta. Otra metodología que utilizamos es obviamente el Neurolab, en donde con electroencefalografía, con indicadores periféricos o psicofisiológicos y con un eye tracking nos permite evaluar mensajes, nos permite evaluar escenarios, nos permite evaluar gestos en los candidatos, nos permite evaluar incluso personas con las que debe de aparecer. O sea, ¿qué pasa si un personaje aparece con un futbolista o con un artista conocido? ¿Qué sucede en la mente de los votantes? ¿Qué sucede si aparece solo? ¿Qué sucede si aparece con sus hijos? ¿O qué sucede si aparece en una escuela o con unos trabajadores dando palazos ahí en una calle, ¿no? Entonces, las neurociencias comprobaron que la aparente decisión racional de cruzar una boleta electoral en realidad refleja un sentimiento de aversión o aprecio por un candidato. Estudios de neuromarketing sobre el inconsciente de los votantes muestran que los electores con una afiliación política marcada difícilmente cambian de opinión. El voto se ejerce desde las creencias que cada individuo ha construido. Esto explica por qué hechos concretos, como descubrir que los políticos mienten o son corruptos, no modifican la intención de voto. Quienes buscan cambiar el resultado de una elección quizás deberían de recurrir más a las emociones que a los argumentos racionales. Ricardo, si el voto nace desde la emoción, entonces ¿para qué las propuestas? Necesitamos entender las emociones que provocan las promesas, la comunicación, los escenarios que construye un candidato ante los votantes, porque las emociones, otra forma de verlas es un sistema de a qué te acercas y de qué te alejas. Toda emoción te acerca a algo y te aleja de algo. Lo que queremos es que las emociones que provocan los candidatos y sus campañas acerquen a la gente. Y hemos tenido candidatos que han alejado a la gente de ellos mismos. ¿Okay? Hace algunos años, hicimos unos ejercicios para un candidato, sin mencionar el nombre, en donde tratábamos de identificar si le fueran a pegar a ese candidato, ¿qué sería lo que más le haría daño?
Y una de las cosas que entendimos es que había cierta simetría o ciertos parámetros similares entre lo que ese candidato estaba provocando en el cerebro de las personas, de los votantes, y lo que provocan los bebés en el cerebro de los votantes. Esa ternurita que dan los bebés. Entonces, pues una propuesta que se hizo y no fue en este país fue pues ir y hablar sobre ese candidato como un bebé a cargo de todo un país en un momento de crisis, en un momento muy complicado, que no iba a poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces, tratamos de entender qué sucede en la mente de las personas cuando ven a un candidato. Esta historia que platicas, Ricardo, que tú y yo me la platicaste algún día y que por secreto profesional me parece correcto que no se diga, sí habla de que esto lleva cosas muy audaces, porque la imagen de un bebé en la cuna, que era un candidato que generaba la imagen de un bebé en la mente inconsciente de los votantes y que por eso era un candidato muy atractivo. Si tú pones al bebé jugando con un arma nuclear en la imagen de un spot, pues esto puede generar un shock. Inviertes la percepción. Claro, inviertes y te genera un shock, además de discusión. A mí me sería muy interesante hacerlo, pero ahorita estamos con discusiones de que si no puedes decir que él está... O sea, no puedes decir nada en los spots, pero yo creo que esto es bastante interesante. Y déjame agregar algo a lo que ustedes dos comentan, muy importante, es una de las cosas con las que siempre tenemos que trabajar, no solamente con lo que va a decir y hacer el candidato y su campaña, es con el candidato mismo. Si el candidato no está alineado emocionalmente, no está íntegro con su inconsciente, tiene miedos, tiene traumas, tiene complejos muy fuertes, los va a transmitir a la población. Y eso nos pasó con una candidata en un país sudamericano, en donde teníamos que trabajar primero con ella muy fuerte y sanarle sus dolores inconscientes emocionales para que saliera y transmitiera un buen mensaje, viera los ojos a las personas, no agachara la cabeza y sintiera confianza y seguridad en el mensaje que estaba dando. Eso es fundamental primero. Oye, el electorado no es un grupo homogéneo, hay diferentes tipos de electorados. Nichos, claro. En términos políticos también, por ejemplo, ustedes podrían con esta metodología esperar que los votantes duros, que son los que siempre votan por un partido, pase lo que pase, ¿podrían modificar quizás su intención de voto? Por supuesto. Sí, siempre arrancamos trabajando en un esquema piramidal. Nos enfocamos en los switchers y de ahí vamos por el voto duro, ¿no? Tanto para mantener el voto duro que ya tienes como para revertir el voto duro que tiene el contrincante. Pero los switchers, es difícil que los switchers te den suficiente para sacarle suficientes puntos de ventaja, aún en campaña, al candidato opuesto. Ricardo, para terminar, una pregunta hacia el futuro. Sí. México está en una situación se dice, de frustración, de enojo, de malestar. De los patrones que platicamos en el primer segmento del Guerrero, del Moisés, del Salvador, en un momento donde un país está en este entorno, si tú fueras alguien que pensaras en 2018, ¿cuál es el patrón que puede generar más atracción en ese momento? Hay un tema muy fuerte con el orgullo. Quien represente para el inconsciente colectivo una figura de orgullo, de quien puedes hablar, que te representa en el país y fuera, creo que podemos tener ahí un elemento ganador interesante de inicio. Es decir, necesitamos un González Iñárritu de la política. Quien tenga ese candidato será muy exitoso en 2018. Coincido contigo. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.